Hay una mentira silenciosa que te acompaña desde hace años. No la ves, no la nombras, pero la sientes cada vez que algo no sale como esperabas. Es esa sensación interna de que la vida te debía algo, que por ser buena persona, por esforzarte, por estudiar, por trabajar duro, por aguantar, por callar, por hacer lo correcto, el mundo tendría que responder con justicia, con equilibrio, con recompensa. Pero la vida no prometió justicia, prometió responsabilidad. Y esa frase, si la dejas entrar de verdad, te sacude, porque significa que nadie te debe nada, que el universo no está obligado a compensar tu sufrimiento, que el dolor no viene con garantía de premio, que el esfuerzo no trae automáticamente reconocimiento, que el amor no siempre es correspondido, que el talento no asegura éxito, que el sacrificio no obliga a nadie a valorarte. Víctor entendió eso en el lugar más oscuro que un ser humano puede imaginar. No fue una metáfora, no fue una crisis existencial cómoda, fue un escenario donde el ser humano era reducido a un número, donde la identidad era despojada junto con la ropa, donde el frío no era poético, sino físico, punzante, inhumano, donde el hambre no era una incomodidad pasajera, sino una presencia constante que vaciaba el cuerpo y confundía la mente, donde cada día podía ser el último sin explicación, sin justicia, sin lógica. En esos campos de concentración nazis, el concepto de mérito dejó de tener sentido. No importaba cuán inteligente eras, cuán bueno habías sido, cuánto habías trabajado, cuánto amabas a tu familia. Nada de eso te protegía. El azar decidía, la arbitrariedad gobernaba, la crueldad no pedía permiso. Allí la fantasía de que el mundo recompensa a los justos se rompía en 1000 pedazos. Y es precisamente en ese contexto donde su descubrimiento adquiere peso real, porque es fácil hablar de actitud cuando las circunstancias son manejables, es cómodo decir todo depende de cómo lo veas, cuando tienes opciones, pero cuando todo lo externo es arrebatado, el estatus profesional, el reconocimiento social, los vínculos, la seguridad, el control, queda al descubierto una verdad brutal. Si tu identidad estaba sostenida por lo que poseías, entonces te quedas sin nada. A Víctor le quitaron el nombre, le quitaron la ropa, le quitaron los manuscritos de su trabajo, le quitaron la libertad física, le quitaron la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, lo redujeron a una existencia mínima, vigilada, humillada, y sin embargo, en medio de esa deshumanización sistemática, descubrió algo que no pudieron tocar, la última libertad humana, la capacidad de decidir la actitud frente a lo inevitable. No podía cambiar el frío, no podía cambiar el hambre, no podía cambiar la violencia, no podía cambiar el sistema que lo oprimía, pero podía decidir si el odio lo consumiría, podía decidir si la desesperanza lo destruiría por dentro, podía decidir si se convertiría en lo que el entorno intentaba imponerle. Y esa decisión, invisible para los guardias, invisible para el sistema, invisible para cualquiera que mirara desde afuera, era un acto de rebelión interior. Allí, donde la lógica del mérito se desmorona, comprendió que la vida no es un intercambio justo entre esfuerzo y recompensa. Comprendió que el sufrimiento no siempre tiene una explicación proporcional. Comprendió que el universo no está obligado a equilibrar la balanza. Y en vez de hundirse en la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí?, se desplazó hacia otra pregunta más poderosa. ¿Qué me exige esta situación de mí? Ese cambio es radical, porque mientras la primera pregunta te coloca como víctima de la injusticia, la segunda te convierte en responsable de tu respuesta. Imagínalo por un momento, imagínate en un lugar donde cada día es incertidumbre, donde el cuerpo está agotado, donde la mente está al límite, donde todo lo que antes definía tu identidad ha desaparecido. Allí, sin aplausos, sin cámaras, sin discursos motivacionales, eliges mantener la dignidad, eliges no traicionar tus valores,
eliges encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Eso no es optimismo ingenuo, es una decisión consciente frente al absurdo. Víctor observó algo que lo marcó profundamente. No todos reaccionaban igual ante las mismas condiciones. Algunos se quebraban interiormente antes que físicamente. Otros, aún debilitados, conservaban una chispa de humanidad, compartían un pedazo de pan, consolaban a otro prisionero, sostenían una palabra de esperanza, no porque las circunstancias fueran justas, sino porque decidían no permitir que la injusticia definiera su esencia. Ahí entendió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio pequeño, invisible, pero real, y en ese espacio reside la libertad, no la libertad política, no la libertad económica, no la libertad de movimiento, la libertad de elegir quién eres frente a lo que te sucede. Ese descubrimiento no elimina el dolor, no romantiza el sufrimiento, no convierte la tragedia en algo deseable, pero introduce algo profundamente transformador. Incluso cuando no puedes cambiar lo que ocurre, puedes decidir la postura con la que lo enfrentas. Y si eso fue posible en el extremo más brutal de la condición humana, ¿qué significa para ti? Significa que aunque la vida no sea justa contigo, aunque te hayan fallado, aunque hayas perdido oportunidades, aunque estés atravesando momentos que no elegiste, todavía hay un espacio que nadie puede invadir sin tu consentimiento. Tu respuesta. El mundo puede quitarte muchas cosas, puede despojarte de posiciones, de proyectos, de estabilidad, puede desarmar tus planes, puede romper tus expectativas, pero no puede obligarte a convertirte en alguien que tú no decides ser. Eso fue lo que Víctor entendió en el fondo más oscuro de la experiencia humana, que el sentido no depende de la justicia externa, sino de la responsabilidad interna, que la grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en decidir qué haces con él, que la vida no garantiza equilibrio, pero siempre plantea una pregunta. Y la pregunta no es, ¿fue justo? La pregunta es, ¿cómo responderás? No el control de las circunstancias, no la capacidad de cambiar el entorno, no la garantía de sobrevivir, la respuesta. Y tú, aunque no estés en un campo de concentración, vives cada día atrapado en tu propio campo mental. Te despiertas y ya estás negociando con la realidad. Hoy sí debería salirme bien. Después de todo lo que he hecho, merezco esto. Con todo lo que he dado, deberían tratarme diferente. La vida no puede seguir poniéndome pruebas, pero la vida no negocia con tus expectativas, no se rige por tu sentido personal de justicia, no revisa tu currículum emocional antes de enviarte un problema, no consulta tu nivel de agotamiento antes de ponerte otra responsabilidad encima. Y eso duele, porque tu mente quiere garantías, quiere seguridad, quiere equilibrio, pero la existencia no funciona como un contrato, funciona como un llamado a responder. La pregunta no es qué debería darte la vida, la pregunta es qué vas a hacer tú con lo que la vida te da. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de exigir justicia, comienzas a asumir responsabilidad. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí?, empiezas a preguntarte ¿para qué? Cuando sueltas la idea de que el mundo debería compensarte, empiezas a descubrir que tu poder no está en recibir, sino en responder. Observa tu trabajo. Tal vez sientes que no te valoran lo suficiente, que haces más de lo que te pagan, que das más de lo que reconocen, que otros avanzan sin merecerlo tanto como tú. Y cada día cargas esa sensación de injusticia, como si fuera una prueba de que la vida está mal diseñada. Pero ¿y si el trabajo no es el escenario donde el mundo debe validarte, sino el escenario donde tú demuestras quién eres? Y si el valor de lo que haces no depende del aplauso, sino de la dignidad con la que lo ejecutas. Y si tu carácter no se forma cuando todo es justo, sino precisamente cuando no lo es. Víctor no encontró sentido porque las circunstancias fueran justas. Encontró sentido porque decidió no permitir que la injusticia definiera su actitud. Ahí está la diferencia.
Cuando crees que la vida te debe algo, vives en constante resentimiento. Cuando entiendes que lo único seguro es tu respuesta, empiezas a vivir con poder interior, no el poder de controlar resultados, el poder de elegir postura. Tu identidad, si eres honesto contigo mismo, muchas veces está construida sobre expectativas externas. Seré alguien cuando, valdré más cuando, seré respetado cuando. Y entonces te esfuerzas esperando que el mundo confirme tu valor. Pero si el mundo no responde como esperas, te derrumbas, porque pusiste tu identidad en algo que no controlas. La vida no prometió justicia, prometió la oportunidad de responder con integridad. Eso significa que tu identidad no está en lo que recibes, sino en cómo reaccionas. No está en el éxito, sino en la coherencia. No está en el reconocimiento, sino en la postura interna. Imagina por un momento que nadie te aplaude, que nadie te valida, que nadie entiende tu esfuerzo, que nadie ve tus batallas silenciosas. ¿Quién eres entonces? Si tu respuesta es, entonces no soy nada, tal vez has estado viviendo desde la necesidad de justicia externa. Tal vez has estado esperando que el mundo confirme lo que tú no has decidido afirmar por dentro. La responsabilidad de la que hablaba Víctor no es una carga opresiva. Es una invitación radical a la libertad, porque si el mundo no te debe nada, entonces tampoco dependes de él para decidir quién serás. Puedes elegir dignidad en medio del desprecio. Puedes elegir disciplina en medio del caos. Puedes elegir propósito en medio del absurdo. Puedes elegir amor en medio del odio. Puedes elegir esfuerzo aunque no haya garantía. Eso es madurez existencial. Vivimos en una cultura que vende la idea de merecimiento constante. Mereces descanso, mereces éxito, mereces felicidad. Y sí, humanamente anhelamos todo eso, pero cuando el merecimiento se convierte en exigencia, dejamos de crecer, nos volvemos víctimas de la expectativa, porque cada vez que la realidad no coincide con lo que creemos merecer, sentimos que algo está roto, pero tal vez no está roto, tal vez está enseñándote. No eres responsable de todo lo que te sucede, pero eres responsable de lo que haces con ello. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, porque es más fácil culpar al entorno que asumir postura. Es más cómodo decir, el sistema está mal, mi familia me limitó, mi jefe no me valora, el mercado está difícil, nadie me dio oportunidades. Todo eso puede ser cierto, pero aunque sea cierto, no define tu respuesta. Tu respuesta es tu territorio. Víctor entendió que incluso en el lugar donde todo parecía perdido, quedaba un espacio inviolable, la decisión interior. Y si eso fue posible en condiciones extremas, ¿qué excusa te queda a ti cuando enfrentas frustraciones cotidianas? Tal vez no te quitaron la libertad física, pero a veces entregas voluntariamente tu libertad emocional. La entregas cuando permites que el comportamiento de otros determine tu actitud. La entregas cuando reaccionas en automático. La entregas cuando te defines por lo que te falta. La vida no prometió justicia, prometió la posibilidad de responder con significado. El significado no aparece cuando todo sale bien, aparece cuando decides que incluso lo que duele puede transformarse en crecimiento. Piensa en tus fracasos, esos momentos donde sentiste que todo era injusto, ese proyecto que no funcionó, esa relación que terminó sin explicación, ese ascenso que no llegó, esa traición inesperada. ¿Qué hiciste con eso? ¿Te quedaste atrapado en la pregunta ¿por qué no fue justo? ¿O te moviste hacia la pregunta ¿qué me está pidiendo esto? Porque cada circunstancia, justa o no, te está pidiendo algo, te está pidiendo carácter, te está pidiendo madurez, te está pidiendo conciencia, te está pidiendo decisión. No puedes controlar el pasado, no puedes reescribir lo que te hicieron, no puedes exigir que el mundo compense tus heridas, pero sí puedes decidir que esas heridas no definan tu futuro. Esa es la responsabilidad, y responsabilidad no significa
culpa. No significa que todo lo que te ocurrió fue tu error. Significa que lo que harás ahora sí depende de ti. Tu vida laboral, por ejemplo, puede parecer una cadena de tareas repetitivas. Tal vez sientes que estás desperdiciando tu potencial, pero la pregunta no es si el trabajo es justo. La pregunta es si estás usando ese escenario para cultivar disciplina, excelencia y compromiso, porque esas cualidades no dependen del contexto, dependen de tu decisión. El propósito no es un premio que la vida te entrega cuando has sufrido lo suficiente. El propósito es una elección constante de dar sentido a lo que haces, incluso cuando nadie lo celebra. Víctor hablaba de algo profundamente contracultural, que el ser humano no busca principalmente placer ni poder, sino sentido, y el sentido no siempre viene envuelto en comodidad, a veces viene disfrazado de responsabilidad incómoda. Cuando dejas de exigir justicia, empiezas a buscar significado, y cuando buscas significado, dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista. No protagonista de una historia perfecta, protagonista de una respuesta consciente. Hay días en los que te levantarás cansado, días en los que sentirás que no avanzas, días en los que compararás tu vida con la de otros y te parecerá injusto el reparto. Pero si cada día recuerdas que lo único seguro es tu respuesta, entonces incluso esos días tienen valor, porque cada respuesta construye tu identidad. No eres lo que te pasó, no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, eres lo que decides hacer ahora. Tal vez la vida no fue justa contigo, tal vez realmente no lo fue, pero aferrarte a esa narrativa no te devuelve el tiempo ni te construye el futuro, solo te ancla al resentimiento. La responsabilidad, en cambio, te obliga a mirar hacia adelante, te obliga a preguntarte, ¿quién quiero ser frente a esto? Y esa pregunta cambia la dirección de tu energía. Ya no gastas fuerza en exigir compensación, la inviertes en construir carácter. La justicia externa puede tardar, puede no llegar, puede ser imperfecta, pero la coherencia interna está disponible en este instante. Puedes elegir honestidad aunque otros mientan. Puedes elegir esfuerzo aunque otros se rindan. Puedes elegir respeto aunque otros desprecien. Puedes elegir propósito aunque otros se pierdan. Eso no cambia inmediatamente las circunstancias, pero te cambia a ti. Y cuando tú cambias, la forma en que experimentas la realidad cambia. La vida no es una balanza que se equilibra sola, es un escenario que te desafía a responder y cada respuesta es una afirmación de quién eres. Quizás llevas años esperando que algo externo legitime tu existencia, un título, un salario, una relación, un logro visible. Pero el verdadero despertar ocurre cuando entiendes que tu valor no está en lo que obtienes, sino en la postura que eliges mantener. Víctor descubrió que incluso cuando todo parece absurdo, el ser humano conserva la capacidad de dotar de sentido su sufrimiento, no glorificar el dolor, no romantizar la injusticia, sino decidir que nada es tan poderoso como para robarle la dignidad interior. Esa es la confrontación más profunda, porque significa que ya no puedes escudarte en el entorno para justificar tu mediocridad, tu resentimiento o tu apatía. Significa que aunque el mundo sea imperfecto, tú puedes elegir excelencia. Aunque otros fallen, tú puedes elegir integridad. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que construye una vida con sentido. No esperes que la vida sea justa para empezar a vivir con propósito. No esperes que todo esté alineado para decidir quién quieres ser. No esperes que te den permiso para asumir responsabilidad. La vida no te debe claridad, te ofrece la oportunidad de crearla. No te debe comodidad, te ofrece la posibilidad de crecer. No te debe reconocimiento, te ofrece la opción de actuar con dignidad. Y tal vez el mayor acto de madurez sea dejar de exigir garantías. Porque cuando aceptas que lo único seguro es tu respuesta, dejas de vivir a la defensiva, dejas de medir cada experiencia en términos de justicia, empiezas a medirla en términos de significado.
Cada problema se convierte en una pregunta. Cada fracaso se convierte en un espejo. Cada pérdida se convierte en una decisión pendiente. Te amargarás, te rendirás, te endurecerás o te elevarás. La vida no promete justicia, promete responsabilidad. Y esa responsabilidad no es pesada cuando entiendes que es también libertad. Libertad para elegir tu actitud, libertad para definir tu identidad, libertad para construir sentido incluso en medio del caos. Tal vez hoy no puedas cambiar tus circunstancias, tal vez no puedas resolver todo lo que te preocupa, pero sí puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es el núcleo de tu poder. No necesitas que la vida sea justa para ser valiente. No necesitas que todo salga bien para ser íntegro. No necesitas que otros cambien para elegir crecimiento. Lo único que necesitas es reconocer que tu respuesta es tuya. Y cuando lo haces, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de esperar que el mundo te salve. Dejas de exigir que el entorno te valide. Empiezas a caminar con una convicción silenciosa. Pase lo que pase, yo decidiré quién seré frente a esto. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera madurez. Esa es la esencia del mensaje que Víctor dejó grabado en la historia humana, que incluso cuando la vida parece injusta, el ser humano conserva la capacidad de responder con significado. Y tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, la vida no esté siendo como esperabas. Tal vez haya cosas que no entiendes, tal vez haya preguntas sin respuesta, pero en este mismo instante tienes algo que nadie puede arrebatarte, tu respuesta. Y esa respuesta, si la eliges con conciencia, puede transformar incluso el escenario más oscuro en un terreno de crecimiento. La vida no promete justicia, promete responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad escondida está tu libertad.